Bom, gente, bom dia a todos e todas. Fico muito feliz em ver essa sala assim tão cheia sobre um tema que nos é tão caro e tão importante. Eu vou agora apresentar para vocês a professora Pilar, que vai nos apresentar este seminário sobre análise da legislação penal numa perspectiva de gênero e vai focar, sobretudo, o processo de aprovação de legislações relacionadas à proteção de direitos das mulheres. O seminário vai ser em espanhol e, em caso de dúvidas e informações adicionais, eu estou aqui para tentar fazer uma tradução, assim como outras colegas também que falam espanhol. Então, vou falar aqui um pouquinho da professora Pilar. A professora Pilar é doutora em criminologia. Antes de falar sobre a professora Pilar, porque eu me esqueci, esse projeto, esse seminário, ele é parte do projeto Erasmus Success, do qual o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais tem a honra de participar. A proposta do Erasmus Success é poder oferecer uma formação mais específica e mais especializada na área de criminologia e segurança pública, e exatamente por isso esses seminários eles vêm no bojo de outras atividades que foram realizadas nesse projeto, com destaque para o período que nós passamos, nós professores, né, da UFMG, passamos na Espanha, quando a professora Pilar nos deu algumas aulas sobre metodologia de pesquisa qualitativa, além de várias dicas de como pesquisar. Eu cheguei a falei bom dia, ela passou reto. Buenos días, puede por favor cerrar su micrófono, Malu? Déjame intentar cerrarlo. Tacou o dinheiro. Listo, agora sim. Então, a professora Pilar, agora sim, é doutora em criminologia pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, é professora associada de Direito Penal da Faculdade de Direito de Albacete e investigadora e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Criminologia da Universidade de Castilha de La Mancha. Ela é especialista em metodologia de investigação qualitativa em criminologia e especialista em políticas sociais de infância, direitos humanos, justiça penal juvenil e prevenção da violência de gênero. Ela foi advogada, assessora jurídica na Associação de Profissionais pela Integração de Castilha-La Mancha e também advogada da Associação de Mulheres em Consumidores nas áreas de infância, gênero e migração. Ela também atuou no desenvolvimento de projetos de intervenção social com jovens, sempre nesse enfoque de direito, desenvolvimento e planejamento de medidas judiciais, além de ter proporcionado formação em direitos humanos a entidades e profissionais de diversas áreas, com enfoque nas áreas de violência de gênero, direito de família e justiça juvenil. Ela é uma das pessoas que nos ajudou muito a pensar sobre questões relacionadas a gênero, desde uma perspectiva eminentemente qualitativa, e exatamente por isso nós temos a honra de recebê-la aqui hoje. Pilar, muy bienvenida a nuestro seminario del Proyecto Erasmus. Para nosotros es un honor tenerla acá. Gracias por brindarnos con una charla que nos parece de una temática de las más importantes, que es cómo analizar la aprobación o los cambios de las leyes desde una perspectiva de género. La palabra es tuya. Bueno, primero de todo, bueno, iba a decir buenas tardes, pero creo que ayer es buenos días. Así que buenos días a todas y a todos. Creo que la mayoría somos mujeres. Y bueno, para mí también es un honor, por supuestísimo, estar aquí
Y yo en realidad vengo a compartir las investigaciones que he realizado en el ámbito que comenta Ludmila, ¿no? O sea que espero ahí aportar mi granito de arena, pero también, por supuesto, escucharos, ¿no? Después, en ese espacio que vamos a tener de debate o de cuestiones, para saber también pues, cuáles son vuestros enfoques en este sentido, vuestras ideas o qué os parece, ¿no? Los datos o los enfoques que os presento. Así que eso, reitero mi alegría por estar aquí y compartir este espacio con todas ustedes. Bien, voy a presentar, creo, Ludmila, que hay opción a compartir pantalla, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces lo voy a hacer así porque he traído una presentación para ilustrar mucho mejor todo esto que comento. Voy a intentar hablar despacio, ¿no? Para que me sigan, ¿no? Porque yo he estado he hecho alguna estancia en Portugal y entiendo el portugués, ¿vale? Pero puedo hablar portuñol, pero me costaría más. Así que bueno, de todos modos, en cualquier momento, como ha dicho Ludmila, si tienen dudas o lo que sea, pues pueden, no sé si pueden levantar la mano o lo dejamos para el final, bueno, como considere la organizadora. Como preferéis. Para Vale. nosotros queda igual. Vale. ¿Cuánto dispongo? De unos 40 minutos, creo, más o menos máximo. Vale, Sí, venga, perfecto. voy a intentar ajustarme. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, a ver. ¿Ven la presentación, verdad? Sí, vemos muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente. Vale. Como es compartir pantalla, creo que a mí no se me ve ya, ¿no? Pero bueno, se me escucha bien. En Sí, cualquier... también te vemos. Ah, ¿me Te veis? vemos. Vale. Muy bien. Pues entonces empiezo. Claro, lo que es la presentación le han llamado análisis jurídico penal con perspectiva de género, ¿no? Yo aquí incluyo o basado en la evidencia, porque en realidad yo no tengo una metodología para realizar estudios con esta perspectiva de género, sino es más bien los fenómenos criminales que investigamos los que nos vienen a decir cuáles son los variables o los aspectos más relevantes a estudiar. Claro, ahora os voy a mostrar varias investigaciones que he realizado o las que estoy involucrada y son investigaciones sensibles al género, por tanto, esta es una variable principal, ¿no? Pero no única, ¿no? Que es algo que también quiero poner ahora de relevancia. ¿Vale? Esto ya lo mostré en el seminario cuando vino el grupo de profesores. Ay, disculpad un momento. Disculpadme, es que me he quedado en casa porque la facultad seguramente iban a llamar los estudiantes al despacho y me iban a interrumpir y puede surgir esto, como que me acaban de llamar a la puerta. Bueno, disculpadme. A ver, hay un tema con el que empecé, como digo, estas charlas que tuvimos cuando vino el profesorado a visitarnos a Albacete, y es la necesidad de que todo lo que tiene que ver con la política criminal en relación con la elaboración de las leyes, reformas legislativas, prácticas institucionales, pues aparte del riguroso análisis jurídico penal y teórico al respecto, pues requiere de un análisis también riguroso basado en la evidencia, ¿no? Que es algo que muchas veces se echa en falta, ¿no? Que, como bien dice este autor, Peter Schuck,
y se pone también de manifiesto, por lo menos en el contexto español, pues se requieren, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva penalista, jurista, que se esté más comprometido con lo que es el trabajo empírico. Vamos a ver, que todas estas cuestiones criminológicas que se analizan o que se intenten legislar, pues que partan también de esta evidencia. Yo, como tengo esa mezcla, como ha dicho Ludmila, soy jurista, pero luego doctora en criminología, al final pues utilizo el método empírico, sobre todo el cualitativo, que es en el que me especialicé, para aproximarme a estos temas. Y de ahí que os vaya a presentar pues varias investigaciones que utilizan distintos enfoques en este sentido. ¿Vale? El contexto en realidad ya lo conocen, ¿no? Lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia contra la mujer y la importancia de analizar estos temas con esta perspectiva. Imagino que conocen también la ley, ¿no?, 1/2004, que ya desde ese año incorporó cambios importantes en el contexto español a nivel legislativo, institucional, preventivo, etcétera. Pero es una ley que se enfoca y se sigue enfocando en lo que tiene que ver la violencia de género entendida, ¿no?, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones similares a afectividad, ¿vale? O sea, es una ley que sigue enfocada en todos estos problemas que se pueden dar, pero dentro de lo que son o lo que fueron relaciones de afectividad. Algo que ha venido a modificar o está modificando, están viendo cómo incorporar estos cambios a todos los niveles, también el jurisdiccional, el Convenio de Estambul, ¿no?, que viene a decir que la violencia de género pues, son todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la doméstica, etcétera. Y cualquier otro tipo de violencia que, como el mismo convenio señala, y seguro que todas conocen, pues dicen pues, que son sufridas por las mujeres de forma desproporcionada. Como se pueden imaginar, pues en el contexto español pues también esto se sigue cuestionando, ¿no?, cuáles son estas violencias, ¿vale? Y aquí pues más lo único de momento de entrada a decir es que, bueno, pues son los datos los que ponen de manifiesto las situaciones que todavía encubren factores discriminatorios y es necesario hablar en estadística de estas violencias, ¿no?, al margen de esos discursos más ideológicos que discurren sobre este tema. Y son este tipo de violencias, ¿no?, en las que he centrado algunas de mis investigaciones o he colaborado con otros grupos de investigación más amplios en este sentido. Una de ellas, además que se concluyó la primera fase y ahora estamos en otra fase que también comentaré, se hizo durante el curso de lo que fue el debate de la reforma de los delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Así, aunque sea de forma resumida, contextualizar, ¿no?, desde dónde, qué es lo que ha sucedido durante este tiempo y en qué, ¿no?, pudo contribuir esta investigación que fue muy interesante. Bueno, en realidad con lo que es la regulación de los delitos sexuales en España, ¿no?, igual que pasa en otros muchos contextos, pues heredamos pues, lo que son factores bastante discriminatorios. Aquí hay algunos ejemplos de las regulaciones pasadas, ¿no?, cuando en el Código Penal del 1822, en realidad los delitos sexuales, ¿no?, los más graves eran los considerados los que se ejercían sobre mujeres casadas, no así sobre mujeres públicas, o sea, lo que vendrían a ser las personas que se prostituyen. Y esta grabación de las mujeres casadas tenía que ver también con esa defensa de la honra, ¿no?, de la honra y de la honra también en relación con esa situación marital, ¿no? Luego se pasaron a ser delitos contra la honestidad, ¿vale? Luego delitos contra la libertad sexual. Aquí también vemos cómo se incorporó luego al hombre como sujeto pasivo que no estaba. Bueno, en realidad es una regulación que no hace tanto tiempo pues encubría factores, como digo, discriminatorios y
hasta hace nada, pues seguía manteniendo algunos de ellos, que es lo que se debatió, se ha estado debatiendo estos años pasados, y justo nada, en septiembre al final ha desembocado en una importante reforma del Código Penal en el sentido que voy a comentar. O sea, si antes la regulación pivotaba en la diferencia, sobre todo de distinguir, bueno, lo que serían delitos sexuales a mayores de 16 años y a menores de 16 años, que la edad de consentimiento sexual, ¿vale? Otra de las diferencias más significativas era la distinción entre lo que se denominaba abuso sexual, ¿vale? Que era un delito sexual menor, y agresión sexual. Ambos partían de ser actos sexuales no consentidos, o sea, la falta de consentimiento, por supuesto, ya era lo más relevante, pero luego, para considerar que un delito sexual era agresión sexual o en su caso violación, si había habido acceso carnal, se tenía que dar el elemento de la violencia y de la intimidación. ¿De acuerdo? O sea, esto era un poco, como digo, lo que distinguía más a la legislación anterior y lo que más críticas generó en su día. ¿Por qué? Porque en abuso sexual entraban todos esos delitos sexuales o actos sexuales no consentidos en los que se consideraba que no habían habido violencia o intimidación, bien porque la víctima no se había resistido o porque no tenía esa capacidad, como son, por ejemplo, esos casos en los que la víctima se encontraba en una situación de inconsciencia, ya fuera por el abuso de sustancias o cualquier otra situación. O el caso, por ejemplo, de los menores, ¿no? Cuando en la mayoría de las situaciones pues no ejercían, ¿no?, ese tipo de resistencia, ¿no? Entonces, esto, como digo, generó mucha controversia y ha sido lo que ha modificado la legislación actual, en la que entraré más adelante, dejando al final que el consentimiento sea el eje que marca cuando hay un delito sexual, y en todo caso un delito sexual será denominado agresión sexual, ¿vale? Claro, una de las cuestiones que más se criticaba de esta regulación es cómo se entendía esa violencia e intimidación, ¿no? Diciendo, un abuso sexual es como un acto no consentido sin violencia e intimidación, y la agresión es un acto sexual con violencia e intimidación, pero la violencia entendida como una violencia física y la intimidación como una intimidación verbal, ¿vale? Similar a una amenaza. Seguramente os suena también el caso de la manada, ¿no?, que fue, o el caso de las manadas, pero empezamos por el de la manada de Pamplona, que fue el que más críticas y debates incluyó en este sentido, puesto que fue un ataque sexual realizado en grupo hacia una víctima, una chica, ¿no?, en el contexto además de la fiesta de allí, que en principio no se resistió, como decía la sentencia, ¿vale? Claro, no lo hizo porque, como se alegaba también, se había quedado completamente bloqueada en este ataque. Bueno, luego la descripción de los hechos, que son muy cuestionados, en realidad, pues también de ellos se emergía pues esa intimidación, esa violencia para realizar esos actos, pero en cualquier caso faltó, por una parte, no quedó constancia de que hubiese violencia física, en principio, no que hubiese violencia verbal, o sea, una intimidación verbal, y el primer pronunciamiento judicial fue que había habido abuso con acceso carnal, no violación, lo cual hizo, bueno, pues que surgieran muchas voces críticas y muchas manifestaciones en contra de esta resolución. Finalmente, las resoluciones posteriores reconocieron que había habido una intimidación ambiental,
¿vale? O sea, como una especie de intimidación más bien psicológica, y reconocieron que lo que le había pasado a esta chica era una agresión y una violación en cuanto había habido este acceso carnal y no un abuso. ¿Vale? Claro, las cuestiones también que no se han debatido solo respecto a este caso, sino a otros temas, es por qué las personas a veces no se resisten, además que alude mucho a cuestiones criminológicas, y sobre todo en el tema de los menores, cuando la mayoría de los casos que quien ejerce, por supuesto, estos delitos son adultos, y a veces adultos conocidos y del ámbito más cercano, pues faltaba ese elemento de violencia e intimidación, y muchos de los delitos pues eran calificados como abuso. Como digo, esta es una legislación que se ha modificado y generó, y esto es muy interesante desde el punto de vista criminológico, pues todo ese reclamo popular a endurecer las leyes, etcétera, al igual que pasa ante otros contextos, fenómenos criminales. Pero claro, aquí a la hora de reformular la ley hay que ver realmente cuáles son los aspectos que caracterizan este tipo de delitos, ¿no? Y hay que tirar de las evidencias. Aquí dejo, como compartiré la presentación, pues lo que son datos oficiales al respecto, pero por supuesto aquí interesan pues todas otras evidencias que recogen los estudios criminológicos, sociológicos, penales que profundizan en estos temas. La macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 también ponía de manifiesto, bueno, y todos los estudios, pues que este es un tema realmente problemático en cuanto al género, en tanto pues la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas, niños, y pues la mayoría de los victimarios son hombres. O sea que, en realidad, claro, aquí analizar esta cuestión desde la perspectiva de género es totalmente esencial. ¿Vale? Aquí traigo algunos datos, por ejemplo, de la macroencuesta, que no analizaba solamente lo que son estas violencias sexuales en el contexto de la pareja o expareja, sino en general. Y hay pues porcentajes muy altos salieron respecto a que muchas mujeres dijeron haber sufrido algún tipo de violencia sexual, y un porcentaje también elevado de haber sufrido violaciones, ¿no? Por parte de quienes no eran sus parejas. ¿Vale? Y otro de los datos problemáticos al respecto pues fue la falta de denuncia de estos casos, pues de esos porcentajes tan altos que salían en cuanto al reconocimiento de haber sufrido estas violencias. Quiero recordar que solo un 16% habían dicho que habían denunciado estos casos. Bueno, aquí esta macroencuesta, en la línea de lo que hacen otros estudios, pues recabó que lo que limita, ¿vale?, el tema de la denuncia, pues es como bien señaló aquí, pues entre otros aspectos, el temor a no ser creída, la vergüenza, etcétera. Bien. Me meto con la investigación que hicimos, como digo, en el curso del debate de estas cuestiones. Vale. Esta fue, como digo, una primera fase, ahora estamos en una segunda, donde lo que se analizó fueron las narrativas de chicos y chicas. Aquí pongo sobre las violencias sexuales porque voy directo a este tema, pero en realidad eran lo que es el nombre del proyecto, y como viene aquí, especificados: violencia de género interpersonal en los contextos recreativos de ocio adolescente o juvenil también. Lo que aquí se buscaba era ver qué violencias surgen o qué problemas en el contexto de la fiesta, ¿vale? Viendo cuáles son los datos tan problemáticos que hay en este contexto, igual que pasa en otros, respecto a los consumos abusivos de alcohol y drogas, sobre todo de alcohol. ¿Vale? Como bien aquí el objetivo era describir los patrones de consumo en estos contextos y los problemas relacionados con ellos. De hecho, el enfoque para aproximarnos a esta cuestión fue cualitativo, justamente por eso, porque lo que se intentaba era comprender
¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? O, mejor dicho, identificar estos aspectos, pero desde la perspectiva de sus protagonistas, o sea, de jóvenes que formen parte o que salgan en este contexto festivo. Y ahí hicimos en esa primera fase 26 entrevistas, ¿no?, de varias localidades de España. Además, para respetar ese carácter inductivo, o sea, no es que se les preguntase en las entrevistas directamente por la violencia que ven en los contextos festivos, sino porque si no hubiese sido dirigir el estudio hacia esos temas, sino aplicar una pregunta abierta, un marco abierto donde pudiese surgir cualquier tema y donde la referencia, si tenía que servir a este tipo de problemas o violencias, fuese espontánea. De este modo, por ejemplo, en las entrevistas pues se les preguntaba que describiesen un día de fiesta o qué hacían de fiesta, ¿no? Y poco a poco, conforme iban respondiendo, pues se iba realizando una concreción o una aproximación a estas cuestiones. De hecho, lo que tiene que ver la violencia sexual no fue el único tema que salió. Como pueden ver aquí, pues surgieron lo que tienen que ver otro tipo de violencias, también las violencias que tienen que ver con las tecnologías, el sexting, etcétera, ¿vale? O sea, surgieron muchos otros temas, ¿vale?, que se han ido indagando en particular, ¿vale? Yo me voy a centrar en esto de la violencia sexual a colación de lo que he comentado de la ley. Por supuesto, tratando cómo íbamos a tratar estas cuestiones, pues ya desde el aspecto metodológico se defendió que se iba a aplicar una perspectiva feminista. ¿En qué sentido? Pues analizando las interpretaciones, experiencias subjetivas inscritas en los discursos de las y los jóvenes, o sea, dando importancia ya no solo a sus experiencias, sino a cómo las interpretan, considerando que para entender en toda su dimensión este fenómeno se hacía necesario adoptar una perspectiva relacional de género, o sea, entrevistar tanto a ellas como a ellos. Y bueno, ya que el género es una noción, pues esto, performativa, en la que las feminidades y masculinidades están continuamente recreadas, ¿no?, dentro del contexto particular de estudio, ¿vale? Y todo ello pues con el fin de que, bueno, de que lo que aquí se hallase en relación con lo que hallase en otros estudios, pues pueda contribuir, ¿no?, como digo, a entender e identificar mejor los problemas que surgen en este sentido. Voy a ir un poco rápido porque lo voy a dejar y también voy a poner la referencia del artículo, pero bueno, aquí surgieron muchos de los elementos o de los aspectos, ¿no?, que se ponían de manifiesto en relación a lo que son las violencias sexuales en los contextos recreativos, ¿no? Ellas hablaban mucho porque se hicieron las entrevistas, como digo, a ellas y a ellos, y luego los datos los analizamos por separado, o sea, lo que decían ellas y ellos para hacer este análisis relacional. Y luego, además, lo interesante fue que bajo este, como digo, marco abierto, inductivo y espontáneo, los datos que proporcionaron ellas y ellos fueron muy coincidentes, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Ellas hablaron, pues, de la normalización de estas violencias sexuales en el contexto de la fiesta, partiendo de los acosos, de los abusos, de los toqueteos, ¿vale? Como voy poniendo aquí, ¿vale? Y también surgió, y de forma relevante, y lo repitieron bastante chicas, el tema de mantener relaciones sexuales yendo intoxicadas, ¿vale? Pues sobre todo por el consumo de alcohol. ¿De acuerdo? Esto, como digo, en la anterior legislación, que estamos hablando hace unos meses, sería considerado abuso, siempre y cuando no hubiese este consentimiento, ¿vale? Pero sobre todo el tema que se repetía era de ver, ¿no?, plantear este problema que he comentado antes, de ver a chicas intoxicadas o ver a chicos cómo intentaban ir con chicas intoxicadas, pero intoxicadas al nivel de la inconsciencia. Como digo, los datos fueron bastante coincidentes con lo que ellos contaron, tanto en cuanto a lo de
el acoso, a ponerse muy pesados y agresivos en ese aspecto sexual y demás, y también en cuanto a lo que son estos casos de relaciones sexuales, ¿no? Cuando existe una intoxicación de alcohol. Y aquí fueron muy interesantes los datos que ellos proporcionaron, porque hablaron como de un oportunismo, ya no de un oportunismo, no de aprovechar y buscar a chicas que estuviesen intoxicadas, ¿no? Por el alcohol, sino un uso táctico del alcohol en este sentido, ¿no? O sea, de realmente pues promover que se beba para llegar a esta situación, ¿no? En la que tendrían más fácil pues poder al final tener una relación sexual. Claro, esto he de decir que cuando ellos hablaban de esto no venían a decir que ellos lo hiciesen, sino siempre hablaban de lo que hacían otros amigos, pero como dice uno de ellos, dice que era algo más o menos frecuente. Cuando se hizo la revisión criminológica al respecto, ¿vale? En este sentido, tanto en el contexto nacional como lo hallado por otros estudiosos de otros países, pues se vio que esto era una conducta, sobre todo ese uso táctico del alcohol, no tan aquí detectado en España, ¿vale? Aunque tenemos informes como el de Noctámbulas, que también son muy relevantes en ese sentido, sino en el contexto de otros países, sobre todo en el contexto anglosajón, ¿vale? Donde incluso se habla de una actitud predatoria en ese sentido, ¿vale? Del uso y abuso del alcohol para facilitar todas estas cuestiones. Y luego, con respecto a las víctimas, otro de los datos que también surgieron en este estudio, pues fue lo que ya, aunque sea a modo de cuestionario, pues ponía de relevancia la macroencuesta que os he enseñado antes, como es que las mujeres que han bebido se sienten en parte culpables, el miedo a denunciar tales hechos, a no ser creídas, y en realidad pues estudios criminológicos que también tenemos sobre esto ya han detectado de que en este caso, en la cuestión del género, ser mujer más bebida, pues es un factor conflictivo en cuanto a, como digo, sean creídas. Y en algunos estudios donde a lo mejor se ha puesto por caso, ¿no? Cuestionarios realizados así con población, si dos ejemplos, una mujer que va bebida y le roban y una mujer que va bebida y sufre un atentado sexual, se culpa más a la del atentado sexual. Y si además se hace también relaciones por géneros, se relaciona a mujer que va bebida, hombre que va bebida, siempre se culpa más a la mujer, ¿vale? Esto es algo también que fue muy interesante en análisis de datos que hemos hecho en relación con las redes, pues como esto también se dice en las redes, o lo que son los comentarios a diversas fotografías o cuestiones o casos que han pasado. Y concluyó en este artículo que os dejo aquí, que un poco, y sobre todo enfocado en lo que se encontró respecto a las violencias sexuales, viene a resumir todas estas cuestiones. Bueno, lo más importante de estos resultados es que teníamos ya todo el trabajo hecho cuando abrieron, ¿no?, la consulta pública al anteproyecto de ley, ¿no?, que ahora ya es ley, ¿no? Y entonces tuvimos ocasión de presentar nuestros datos junto con otros grupos de investigación y entidades, ¿vale? Y fueron unos datos que además tuvimos oportunidad de discutir y demás, y fueron tomados en consideración. Sobre todo aquí no nos centrábamos, claro, en lo que es todas las modalidades de delitos sexuales, sino en esta más, en lo que son los de delitos sexuales, donde existe una influencia por el uso y abuso de alcohol y drogas, ¿no? Y de hecho, en los últimos cambios, ¿no?, los cambios que se incorporaron, como se puede ver aquí, bueno, tenemos, como dije, lo que ha hecho ya esta legislación, ¿no?, la propuesta de reforma, eliminar el concepto de abuso.
dejarlo todo en agresión, considerando que agresión es cualquier conducta, acto, mejor dicho, acto sexual no consentido, aporta también una definición de consentimiento e incluye en agresión todo tipo de conducta, como se puede ver aquí, que ha sido realizada con violencia, intimidación, abuso y superioridad, o si se tiene privación de sentido o voluntad anulada. Y deja la sumisión química como un subtipo agravado. Pero es la sumisión química que cuando están explicando estas reformas, ¿no?, quienes la han realizado, ya no solamente habla de esa sumisión química asociada a las drogas, sino a ese uso táctico del alcohol, que en cualquier caso sería muy difícil de probar. A ver, esta legislación también tiene sus controversias, como que es que ahora las penas o el límite inferior de algunos tramos penales es menor, no voy a entrar en ello, pero lo único que quiero poner aquí de manifiesto es lo interesante que ha sido en este proceso de investigación tener la oportunidad al menos de compartir esos resultados en el curso de una reforma de ley, ¿no? Y hayan sido tenidos más o menos en cuenta. Y esto, claro, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta quienes investigamos estas cuestiones, que las investigaciones no se pueden quedar al final en un artículo o en nuestro ámbito académico o de la academia, sino que ya sea porque, como en este caso se dio el caso de este proceso normativo, legislativo, mejor dicho, o cualquiera, ¿no?, pues que intentemos transferir e incidir con nuestros conocimientos las evidencias que hallemos porque son totalmente relevantes. ¿Vale? He ido muy deprisa, pero bueno, espero ahora si las cuestiones o dudas que surjan en ese sentido, pues las vemos al final. Bueno, en relación con esto, a mí también me interesó ver cómo se estaban analizando jurisprudencialmente estos casos, ¿no? Sobre todo para ver esta variable de género a propósito, pues, de la polémica que también han generado, pues, los pronunciamientos judiciales en relación, pues, que se ha visto que en ellos pues hay muchos prejuicios y estereotipos, ¿no? Como dicen mis compañeras juezas con las que colaboro en algunos estudios, pues quienes imparten justicia, jueces, magistradas, también son personas y no están libres de estos prejuicios y estereotipos. Bueno, aquí voy a ir también deprisa. Esto sería, pues, las variables cuando analizo una sentencia, sobre todo desde esta perspectiva, pues tener en cuenta todo este tipo de variables que pueden incidir y ver cómo se han aplicado. Aquí dejo, bueno, claro, la dificultad sobre todo de juzgar estos casos tiene que ver con lo que se le pide, ¿no?, a las víctimas para considerar que es creíble su testimonio. Bueno, aquí traigo dos ejemplos de sentencias. Claro, si yo quiero hacer aquí, como quise, ¿no?, y de hecho es un estudio que aún está en curso, un análisis para ver hasta qué punto el tema del sesgo del género influye, o de estos estereotipos y prejuicios relacionados con el género, en el enjuiciamiento de estos casos, he de tener casos en los que la víctima sea una mujer y casos en los que la víctima sea también un hombre. Claro, en este sentido, los casos de las que las víctimas es un chico o un hombre son mucho menores, pero aún así, pues he podido recopilar un grupo de sentencias en los que, como digo, aún está en curso el estudio, pero los datos pues ya son relevantes. Aquí traigo dos casos que son muy similares. Uno, la víctima es una chica, y otro, la víctima es un chico. Ambos se dan en ese contexto de la fiesta, en ambos la víctima bebe alcohol de forma voluntaria y lo que hay o parece haber es una actitud oportunista por parte de quien es, ¿vale?, acusado de haber cometido en este caso un abuso sexual, porque era con la legislación anterior, un delito sexual. En ambos casos, ¿vale?, ellas, claro, ella en uno y él en otro, dicen que no consintieron esa relación sexual, que no estaban con capacidad de consentir por la ingesta del alcohol,
algo que no queda probado, porque si hubiese quedado probado que estaban en esta situación de inconsciencia, no habría que probar nada más, ¿no? Pero como eso no queda probado, pues ya hay que entrar a elaborar, a probar pues, todas estas cuestiones periféricas y determinantes para, en este caso, pues enervar la presunción de inocencia de estos acusados, porque en ambos casos, además, los acusados son hombres, son chicos. Bueno, si bien los casos son similares, en uno se dice que no se da credibilidad a la víctima, en el de la chica el tribunal decide que no es que la víctima haya mentido, sino que ha contado aquello que cree que ha pasado, o cuando menos lo que su conciencia le permite creer como ha ocurrido, ¿no? Sobre todo porque se entiende que estaba afectada por el alcohol. Sobre todo se determina que no tiene esa credibilidad psicológica y que entra en contradicciones. Las contradicciones también pues, son normales en este tipo de casos. Perdona, ¿se ha ido, no? Ahora. ¿Vale? Luego, el caso del chico pasa algo similar. ¿Vale? Es un caso, si luego podéis leerlo, es muy similar. Chico que también, como decimos aquí, se emborracha, va intoxicado por el alcohol y entonces hay una actuación oportunista, pero que tampoco queda finalmente acreditada, porque aquí el tribunal, aun cuando se dice, ¿no?, que el otro ha aprovechado una situación de pasividad, como viene aquí, ¿no?, dice que, bueno, que esa situación de pasividad pudo hacer pensar al acusado que contaba con su voluntad, pese a lo que pudiera entender como resistencias iniciales de quien ante una primera relación homosexual expresa su miedo. Además, aquí se hace este sobrejuicio de si esta persona, mejor dicho, la víctima, pues no es que, pues eso, no es que no tenga credibilidad, sino que a lo mejor, pues esto, hay unas resistencias iniciales cuando en ningún momento, pues en la sentencia se dice, o se debe tampoco decir, cuál es la orientación sexual de este chico. Lo que vengo a decir es que son dos casos en los que uno es una chica y otro es un chico y son muy similares, y las sentencias que he analizado hasta el momento en ese sentido lo son, ¿vale? A lo que viene a plantear es que en estas cuestiones, sobre todo en el fenómeno criminal específico, lo que tiene que ver con delitos sexuales facilitados por el uso o abuso del alcohol y sustancias, pueden pesar las cuestiones de género, pero también cómo se interpretan lo que son los efectos de las sustancias o del alcohol en ese sentido, ¿vale? Siempre se interpretan de esa forma o se suelen interpretar como desinhibición en ese sentido. Y eso es problemático, tan problemático como las cuestiones de género. Si no aplicamos una mirada holística abierta a la hora de analizar estos temas que en principio son muy sensibles al género, podemos perder de vista otros factores y otras variables que son totalmente relevantes para comprender cuáles son los problemas o los factores que también están determinando estos problemas. ¿Vale? No sé si tenéis alguna cuestión sobre esto. Si se entiende bien todo lo que estoy diciendo, sobre todo estoy intentando hablar despacio. Ahora está más despacito. Gracias. Bueno, entonces continúo, ¿no? Mira que me quedan 5 minutos. ¿Cuánto queréis? Tiene todos los minutos que queréis. Vale. Vale. Pero eso, una de las conclusiones aquí sería, sobre todo mía, ahora me comentarán qué opinan al respecto, es que aun en cuestiones muy sensibles al género hay que abrir bien la mirada criminológica para ver qué otros factores son determinantes al respecto. ¿Vale? Claro, aquí estamos hablando de un fenómeno criminal muy específico. Esto no quiere decir que se repitan en otras modalidades delictivas, donde a lo mejor, o sea, si tuviésemos que valorar cómo se interpreta la intimidación, cómo se interpreta el consentimiento, cómo se interpreta el
el tema de la intimidación, como digo, ambiental, ¿vale? Ver realmente si se dan esos sesgos de género o no. Hay otras modalidades delictivas donde análisis jurisprudenciales sí que han visto esas diferencias de sesgos en cuanto a que se analizan de esa forma prejuiciosa en relación con el rol de la mujer y el rol del hombre. Luego, otra de las investigaciones o una de las últimas investigaciones que he realizado tiene que ver con otro tema, ya no con la mujer como víctima, sino la mujer como delincuente, que es un tema también poco analizado desde la perspectiva de género. Como ponen de manifiesto, si ya habéis tenido ocasión de escuchar a Raquel Bartolomé, que ha publicado un libro sobre esto y es una gran especialista en este tema. Y aquí, bueno, participo en un proyecto de investigación sobre drogas y criminalidad femenina, y entonces me pidieron que hiciese una aproximación jurisprudencial en este sentido. Sobre todo porque este grupo de investigación, sobre todo, está conformado por investigadores del ámbito de la salud y les interesa pues, todo lo que tiene que ver con estos factores que pueden determinar esa incorporación efectiva de las necesidades específicas de la mujer en los programas de prevención y atención, y en particular de la mujer que tiene problemas de adicciones y con la criminalidad, que es donde se enfocó parte de mi trabajo. La especificidad de la criminalidad femenina, como he dicho y como bien señala Raquel Bartolomé, que es la gran especialista en este tema, pues sigue estando poco explorada, y en esta área, como en otras, pues es esencial alejarse de planteamientos generalistas respecto a lo que son los factores y causas del crimen para ver cuáles son los problemas y aspectos que afectan de forma particular a ellas, como señalo aquí. Os dejo otras referencias relevantes, también de la profesora Esther Fernández, ¿no? Y Bartolomé, un estudio que analiza la brecha de género en criminalidad juvenil, ¿no? Todos en esta línea. Pero yo lo que hice en este estudio fue coger una muestra de sentencias con otras variables diferentes a las que he puesto antes para analizar los delitos sexuales determinados por el uso de sustancias, y aquí lo que interesaba sobre todo es el tipo de delito, quién comete el delito, y al final pude extraer una buena muestra de sentencias donde se hubiese valorado la imputabilidad, en este caso, de una mujer que ha cometido un delito en relación con el uso y abuso de sustancias. Pero en este sentido, como os digo, desde el punto de vista de la delincuencia femenina. Y aquí los resultados hasta la fecha también han sido muy relevantes, ¿no? Así, algunas conclusiones preliminares es que se ha visto, bueno, y esto es en la línea de lo que también se ha visto en la criminalidad masculina, ¿no? Cuáles son las drogas que más se relacionan con unas modalidades de delitos, ¿no? El alcohol se relaciona más con el tema de algunas violencias, con delitos de atentado, el tema de las drogas, ¿no? Como opiáceos, cocaína y demás, se relacionan con los delitos patrimoniales, todo esto delitos cometidos por mujeres. Y en este sentido, pues los efectos pueden ser extrapolables en buena medida, como pongo aquí, a ambos sexos. Ahora bien, un análisis de las circunstancias del caso pues puede señalar o nos aproxima a ver que hay otras razones, ¿no? Que se pueden dar otras razones en cuanto a qué es lo que más determina la conducta criminal en estos casos frente a las que más pueden determinar los hombres, teniendo en cuenta la literatura acumulada en ese sentido. Y en este sentido pues emergen datos problemáticos en relación con el género, descritos algunos por estudiosos por el tema, como se ha podido observar en estas, claro, las sentencias
pues amplían en los hechos probados, si bien no deja de ser un estudio, esto no lo he dicho, muy sesgado porque estamos limitándonos a sentencias, ¿no? A los hechos ya no denunciados, sino a los hechos que han sido enjuiciados y tal como lo describen los hechos probados, pero aportan mucha información en cuanto a las circunstancias del caso y al menos pues permiten hacer un análisis en este sentido. Y ahí pues se ha visto, pues como expongo en esta diapositiva, pues el rol que cumple el abuso de alcohol y drogas en el desarrollo de comportamientos violentos en las relaciones de afectividad o de pareja, o de una mayor vulnerabilidad para hacerles frente, o inclusive para declarar sobre ellos. En muchos de estos casos no se acaba de delimitar o de distinguir si la mujer, ¿no?, acusada acaba siendo victimaria o víctima. También otro de los casos que emergieron mucho en el análisis de sentencias fueron los altercados que se originan en el contexto normalizado de la fiesta hacia otras personas o agentes de la autoridad, poniendo de manifiesto también cómo el alcohol influye, ¿no?, en estas conductas violentas, no solo a ellos, sino también a ellas. Ellas, en este sentido, los estudios se pueden enfocar más desde la perspectiva de la victimización. Luego, otro de los aspectos o de los datos interesantes que surgieron fue ver cuando en estos casos donde ellas son acusadas por ejercer violencia, ¿no?, suelen ir acompañadas casi siempre de un acompañante masculino, que es el que la ejerce. No se sabe hasta qué punto, ¿no?, existe una interrelación, ¿no?, o él las determina. Ahí no, claro, con el análisis de sentencia no se puede llegar a esto, pero analizando sentencias donde el acusado es un hombre o una mujer, pues llama la atención de que ellas, sobre todo en los casos en los que vienen determinadas por las drogas, pues van acompañadas. Estas son algunas conclusiones preliminares que, si quieren, ahora detallo más en profundidad. Y una de la última investigación que vengo a enseñarles es esta. Es un análisis jurídico penal que estoy realizando respecto al feminicidio y en concreto el feminicidio sexual. Eso es algo que a ustedes os suena mucho más porque la mayoría de los países latinoamericanos lo han incluido ya en sus legislaciones. Aquí no, y eso es un reclamo que surge de si incluir o no el concepto feminicidio, dado el número de mujeres que mueren a manos de, sobre todo, lo que se llama esa violencia de género, a manos de lo que son sus parejas o exparejas, u otro tipo de feminicidios, como puede ser sexual, que incluye no el feminicidio, ¿no?, los asesinatos de mujeres, muerte de mujeres por quienes están con ellas en una relación de afectividad, sino por otras personas, por otros hombres, mejor dicho. De hecho, bueno, este año se dice que España será el primer país de Europa en contabilizar oficialmente todos los feminicidios y se está prestando especial atención a ello. El estudio que yo estoy realizando en este momento, que incluye un análisis jurídico penal y criminológico, y como no puede ser de otra manera, pues con esa perspectiva de género, pues también incorpora un análisis de sentencias, prácticamente de todas las sentencias que ha habido en relación con lo que viene a ser el feminicidio sexual, ¿vale?, lo que es un asesinato de una mujer sin relación de pareja, y también incluye, ¿vale?, aquellos feminicidios que también tienen que ver dentro del contexto de la prostitución, ¿vale? Esto, bueno, claro, el debate penal no tiene que ver solo con si incluir o no la palabra feminicidio, que esto es un reclamo de ONU Mujeres, ¿no?, que se ha dado en varios momentos, sino también con otras figuras delictivas que se incluyeron en la última reforma penal y que también han generado controversia. Por ejemplo, aquí la prisión permanente revisable, que es la pena más grave que tenemos en España, ¿no?, uno de los casos en los que se impondría es si la muerte, ¿no?, es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, sin especificar el género. No hay una regulación de género, es neutral.
pero hay críticas sobre esto porque dicen que si acaso es más grave matar a alguien después de un ataque sexual que asesinar a alguien que ha sido tu pareja, ¿no? Dado todos esas muertes que hay, como digo, a manos de parejas o exparejas. Bueno, esto es como contextualizar así a grosso modo y dicho de forma muy rápido lo que viene a ser el estudio en el que estoy ahora metida, ¿vale? Pero como no, pues también es muy relevante en este sentido y quería compartirlo con todas ustedes. Así que yo creo que ya llevo más de 40 minutos y me callo y doy paso a vuestras cuestiones y dudas. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Pilar. Un honor es oírte. Muchas gracias por compartir cuestiones tan interesantes. Me gustaría pedirle que cierre el compartimiento de pantalla para que podamos ver a las personas que están en la sala. Agora vou cambiar-me um pouco em português. Gente, aqui, muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo a esse seminário, prestando atenção. A professora Pilar entende português. Ela ficou um tempo em Portugal, então desde que vocês falem mais devagar, ela vai entender perfeitamente caso queiram fazer perguntas. Não sei se já tem alguém querendo fazer perguntas, porque não temos nenhuma mão levantada e nada no chat. Mas caso alguém queira fazer perguntas, sintam-se à vontade. Bueno, Pilar, para nosotros también, nosotros en Brasil también tuvimos algunas cuestiones muy similares a España, porque también tuvimos hace poco los cambios que usted presentaba acerca de cómo se ve las mujeres, cómo las mujeres eran incluídas en la legislación penal. Acá nosotros incluso teníamos, por ejemplo, el Código Civil de 1916, se prohibía a las mujeres trabajar, se creía que las mujeres no necesitaban de permiso de su marido para trabajar, para viajar. Esto se cambia un poco en 1962, cuando se retira la necesidad del permiso de la mujer casada para trabajar y viajar, pero esto se cambia en definitivo solamente en 2012 con el nuevo Código Civil. Entonces, que los cambios son muy, muy recientes. En la legislación penal, hasta 2009, nosotros teníamos que para se considerar la violación era solamente de las mujeres casadas. Entonces hay todo, de las mujeres honestas. Entonces hay toda una interpretación. Y cuando hicimos una investigación acá en nuestra ciudad, con las mujeres casadas que sufrieron violación, les decían que, incluso los policías les decían que incluso no era un crimen, que el marido tiene derecho a su cuerpo, entonces no se podría poner como un tipo de violación, era solamente una cuestión del matrimonio. Entonces son cambios que incluso seguimos viviendo hoy, cuestiones que nos parecen muy importantes en términos de cómo pensar estos cambios que son muy recientes, en términos de cómo se posicionan los jueces o los juzgados. Pero mi pregunta para usted es acerca de la población trans. No sé cómo se traslada esto a español, porque acá nosotros tenemos una ley de protección a la violencia de género en ámbito doméstico, que es de 2006. Y también incluso tenemos una ley del feminicidio también, que está mucho más cerca en el tiempo, que es de 2015. Pero hay mucha discusión, incluso en términos de la violencia, de cómo se manejan los tipos de violencia doméstica y la cuestión de género, si la población trans se incluye.
Me pregunto si en su investigación de feminicidio eso también se presentó como una cuestión importante, porque acá cuando entrevistamos a los jueces, se dicen que no, son solamente las personas que han nacido mujeres. Entonces, las personas trans no están protegidas bajo la legislación de violencia doméstica y tampoco bajo a la legislación del feminicidio. Entonces, ¿cómo se mira la cuestión de género en España? La cuestión de género es una cuestión de cómo las personas han nacido o cómo las personas se ven, porque acá me parece que hay incluso muchas luchas para que se cambie desde una mirada muy sexista para una mirada que sea mucho más en términos de género en general. Ludmila, pues ese es un tema bien complejo aquí, ¿sabes? Y además que tiene enfrentado, ¿no? Pues hay posicionamientos muy enfrentados al respecto, incluso dentro del feminismo, ¿no? Si considerar aquello, claro, además tú has dicho, aquellos que nacieron, ¿no? Aquellos que ya se pueden considerar que han pasado por ese proceso, ¿no? Y ya se puede hablar de si es mujer o hombre o cómo se sienten, ¿no? Y en ese sentido, pues, como digo, hay posicionamientos encontrados y hay quienes están de acuerdo con incluirlas dentro de la concepción de esta violencia contra la mujer y quienes dicen que no. No porque no requieran esa protección, no porque no su problema sea menor, sino que incluso puede ser, no diría mayor, pero si no igual de complejo o más complejo por otros motivos. Pero diciendo que la caracterización de la violencia, ya no de género, sino contra la mujer, ¿no? Estamos hablando de un tema muy específico, ¿no? Y que el tema trans se debería regular también en específico, ¿sabes? Pero, y justamente sobre ese tema tengo que escribir uno de los capítulos y creo que es uno de los que más me va a costar, porque escuchando a las voces expertas de unas y otras posiciones no es difícil, ¿no? Es difícil ver cuál tiene que ser la decisión al respecto. Allí, ¿por qué abogáis? Por incluir dentro de la legislación de género. Ludmila? No, este es todo el debate. Nosotros no tenemos porque es contra la mujer. Entonces, ¿qué es la mujer? Y por esto me parece muy interesante como usted ha planteado, porque tiene las mujeres que nacieron mujeres, tiene las mujeres que son resultado de un cambio de cirugía, y tiene las personas que se ven como mujeres. Entonces, acá tiene el posicionamiento me parece mucho más en términos de cómo se nacieron las mujeres. Claro, así es, cómo se entiende a la mujer, ¿no? Y el rol de la mujer. Ese es un tema, sinceramente, que me parece muy complejo y posiblemente, o sea, yo podré hablar más sobre él más adelante cuando me meta de lleno en él, porque ahora lo único que puedo decir son cuáles son las ideas, ¿no? confrontadas al respecto en la línea de lo que comenta. ¿Sabes? Hay también una ley trans en proceso que también genera muchas críticas, que sí que está intentando darle esa cabida. ¿Sabes, Ludmila? Acá incluso cuando pensamos, por ejemplo, en el sistema penitenciario, la cuestión de género se convierte en una cuestión de mucho más disputas en términos de no los hombres trans, pero las mujeres trans es como vamos a hacer una unidad muy específica porque ellas tienen, como han nacido hombre,
tiene una disposición para violencia, entonces no podemos ponerlas con las otras mujeres porque se puede cambiar. Entonces hay toda una cuestión mucho más de segregación de que inclusión de la población trans bajo la categoría de género. Y me parece que en España también. ¿Me oyes? Sí, sí, estaba buscando para ver si podía facilitar por aquí el enlace, ¿vale? De lo que es el proyecto de la ley trans, ¿vale? Que puede resultar bastante interesante y sí que va en esa línea, porque es que a todos los niveles, ¿no? O sea, todos estos cambios que están habiendo y ahora con todo el tema de las violencias contra las mujeres, el tema de la prostitución también, que tenemos una ley sobre la mesa en España, también este tema, sobre la trata, ¿no? Sobre el tema penitenciario, como no, y sobre todo aquí incluimos en todas estas propuestas que plantean no cambios penales, sino cambios integrales. O sea, algo que no he comentado es que yo me he centrado en los cambios penales que se han generado a través de ese debate, pero el resultado ha sido una ley que se llama integral, una ley que no incorpora solo cambios punitivos. Bueno, ya sabemos, sobre todo desde la perspectiva criminológica, que el Código Penal, el derecho penal no va a prevenir estas conductas, ¿no? Importante es que vaya un poco al son, que sea coherente con los cambios que se van generando y que se requieren. Pero esto se combate a través de medidas preventivas, educativas y otra serie de intervenciones que se reflejan en esta ley integral contra la libertad sexual, por supuesto. Y ahora, igual que pasa en estas otras normativas que estamos comentando, a quién incluimos y a quién reconocemos. De hecho, en la última investigación que estamos realizando, donde también han surgido estas violencias sexuales, pero es una investigación que estamos realizando desde la etnografía digital. Nos hemos metido a analizar en las redes, ¿vale? En las redes sociales. Y ahí ya cuando estamos preguntando, claro, cuando se pregunta ya por el sexo y demás, encontramos a bastantes jóvenes que se identifican como no binario. Y esto va a traer también otros retos. Esto es verdad. Hace poco nosotros teníamos una investigadora en nuestro grupo, pero no se identificaba con un de los géneros. Era una persona que se definía como no binaria. Entonces eso cambia mucho cómo interaccionamos, cómo pensamos la temática. Sí, así ahora, es. Ahora agradezco a Luz Estela por compartirnos el documento acerca de investigación legal de trabajo sexual en Colombia. Les pregunto si hay más preguntas para nuestra invitada de hoy. Pues no tenemos ninguna pregunta. Si ustedes no tenéis, yo tengo muchas. Entonces vamos para más una cuestión, Pilar. Cuando una de las cuestiones que nosotros tenemos, Luz, Estela, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Feliz de verlas y de colarme, entre comillas, en este encuentro para seguir aprendiendo de ustedes. Quería preguntarte, y lo que les compartí, pues tiene que ver con los derechos de las trabajadoras sexuales, que es como una recopilación internacional a propósito de lo que estaba comentando nuestra querida Pilar. Y es, ¿hay algún tipo de estudio que esté recopilando estas sentencias a nivel internacional sobre el tema de feminicidios, pero que aborde también esta perspectiva de género que aquí también encontramos en las investigaciones como un reto para integrar cómo se entiende la mujer, si es por el sexo
o si es por el sexo biológico, o si es por la identificación que hagan de sí mismas, o si son las que ya se han operado o las que tienen un documento oficial como una cédula de ciudadanía. ¿Hay alguna revisión al respecto? Acá desde la criminología en Colombia hay unos fuertes debates con los profesionales de derecho, de sociología, de psicología, de psiquiatría. Y bueno, estos debates creo que son enriquecedores, pero sí creo que una visión internacional nos ayudaría a seguir construyendo al respecto, dando voces, obviamente, pues a todas a todas las partes, por llamarlos de alguna forma, porque a veces acá ya el tema a veces se vuelve en disputa. Es complejo, ¿no? Retador, interesante, enriquecedor, pero muy complejo. Muchas gracias, Luz. Ahora me gustaría preguntar un poco más a Pilar acerca de la cuestión del análisis que ustedes hicieron de las sentencias de las mujeres que fueran imputadas en términos de la imputabilidad y las mujeres imputadas de crimen. Porque acá en Brasil hay toda una discusión acerca de cómo podríamos o cómo deberíamos hacer un trato diferenciado para las mujeres que son madres o que tienen niños pequeños. Incluso para la temática de la detención provisoria, acá en Brasil hay una decisión de nuestra Suprema Corte diciendo que en estas situaciones las mujeres pueden recibir sanciones que son distintas de la privación de libertad, porque tiene un rol que es mucho más importante y porque se eleva a esa mujer a la condición de detenida provisoria, se va a desfacelar su familia, vamos a tener muchos problemas en términos de la supervisión de los niños, en términos de cómo se arregla la casa, en términos de las tareas domésticas. Pero además de esta decisión nos parece muy importante para reconocer el rol que la mujer tiene en términos del trabajo no pago en nuestro país, es una decisión que no se cumple. Hay muchas investigaciones empíricas y cuando se mira la sentencia se presenta que la mujer ha hecho ha practicado un crimen. ¿Y por qué ha practicado un crimen? Entonces es una mujer muy peligrosa, es una mujer muy violenta, entonces se necesita detenerla y detenerla con mucho esfuerzo. Entonces la única opción es ponerla en el cárcel. Así mi pregunta es, ¿cómo es este análisis cualitativo de las sentencias que ustedes han hecho en España? ¿Se presentan cuestiones como esta? O sea, acerca del rol de la mujer, como la mujer que practica un hecho criminoso es percibida en términos de ser una persona que ha violado el rol de género, además de haber violado, además de haber practicado un eje penal. Claro, algunos de los elementos que señala Ludmila aquí también se dan y se cuestionan, ¿no? Y es que ese análisis, esa interpretación prejuiciosa de la mujer y de la mujer además adicta, ¿vale? Esto no opera en verla menos, ¿no? Menos criminal, aun cuando la inimputabilidad podría ser menor, sino menos víctima, ¿vale? Es contradictorio en sí, ¿no? Lo que vienen a decir, sobre todo, ponen de manifiesto lo que yo he visto en bastantes casos, pero necesito avanzar en el estudio, sobre todo el relativo a casos enjuiciados donde el delincuente es un hombre para sacar unas conclusiones más rigurosas sobre el tema, pero ellas reciben a veces penas muy altas, ¿no? Porque se les entiende que son coautoras, ¿no? Por ejemplo, aun cuando vayan influenciadas con el alcohol o drogas, en casos patrimoniales cuando no son las que han ejercido la violencia, sino que han sido sus compañeros.
Pero ¿cómo determinas en esos casos, ¿no?, que ellas, con los elementos que hay, que realmente ellas vienen determinadas o influenciadas y que no querían participar en ese caso de tal manera? Y una de las críticas que hay es que, si bien a lo mejor desde el punto de vista jurídico, pues esto no se puede tener en cuenta, o habría que ver si no se puede tener en cuenta, son factores criminológicos totalmente relevantes para saber cómo intervenir con estas mujeres en las distintas fases. Y por supuestísimo la que tiene que ver con la ejecución de la pena, como comentas. O sea que sí, esos factores, esos prejuicios también se han visto aquí que se problematizan en relación con la mujer. ¿Sabes? Y gracias, Luz, también por tus comentarios de antes. Sí, acá incluso cuando se hace el análisis estadístico, las mujeres tienen mucho más chances de recibir la detención provisoria. Entonces es al revés de que intentaba hacer la legislación, el cambio de la Corte Suprema, porque se ve a la mujer como con tantos prejuicios, como comentaba, entonces tiene mucho más probabilidad de seguir detenida, de seguir con una detención provisoria y después de recibir una imputación de privación de libertad al final. Otro de los casos que también requieren más análisis, pero que me llamaron mucho la atención, son los que tienen que ver con el uso y abuso de sustancias en relación con la violencia, que al final se enjuicia como doméstica y no de género, donde parece que lo que hay es más un caso de género, pero al final las enjuiciadas también son ellas, ¿no? En tanto en cuanto al final, lo que por su parte también influyen las drogas y el alcohol, y en ese caso no se les ve solo víctima, sino también que de algún modo pues ha provocado esos altercados, ¿no?, cuando haya incluso denuncias previas. También lo que se está aquí poniendo de manifiesto es la falta de análisis que hay o cómo incide el alcohol y las drogas en la victimización en este sentido, ¿no? Lo poco que se analiza la relación no solo de las drogas y el alcohol con la criminalidad, sino más bien con la victimización. Y no la victimización solo asociada a lo que son los delitos sexuales, sino a otro tipo de victimizaciones como las que he comentado aquí. No sé si allí también se ha visto este dato. Es una cuestión importante porque nosotros tenemos una discusión muy interesante acerca del rol de alcohol en términos de cómo se cambian la punición en casos de muerte de la mujer. Entonces, pero estos cambios más sencillos que ha apuntado en términos de cómo la mujer se empieza como víctima y termina como una criminosa. Y esto sí, nosotros tenemos algunas investigaciones cualitativas, pero mucho más focalizadas en términos de muertes de las mujeres, no en términos de cómo se manejan los casos, por ejemplo, de acoso, de violación o el rol que estas sustancias tienen en este tipo de casos. Lo que también se ha visto a través de este análisis de sentencias es que, si bien, imagino que allí será similar, lo que son los grados de imputabilidad e inimputabilidad que pueden aplicar los jueces son variados. Puede ser una eximente completa, parcial o un atenuante, ¿no? Imagino que allí es similar. ¿Cómo puede afectar a la pena que realmente, ¿no?, quede probado que esa persona estaba afectada por el alcohol o las drogas? Pues en la mayoría de los casos, aun cuando describen, ¿no?, casos de adicción severa o problemas con el consumo del alcohol y demás, cómo esto influye en la pena es mínimo. La mayoría de las veces se aplica un atenuante. ¿Vale? Esto, sobre todo, y es lo que vamos a trabajar ahora, es
requiere de la mirada especializada de profesionales de la salud y forenses para ver si esos criterios interpretativos, ¿no?, de cómo se interpretan esos consumos de alcohol en relación con las distancias, más allá de la objetividad que le intenta dotar el derecho penal en cuanto a cuáles son los criterios para aplicar, ¿no?, un grado mayor o menor, pues están sesgados por esos prejuicios de género. O sea, que ahora la siguiente fase es trabajar con esta mirada especializada desde el ámbito de la salud y forense. Muchas gracias, Pilar. Pregunto una vez más a nuestros participantes si tienen cuestiones, comentarios. Carolina, iba a preguntarle si no tenía ninguna pregunta. La palabra es suya. Un gusto saludarte. Hola, buenos días. Yo intentaré hablar en español. Profesora Pilar, un gusto conocerte. En Brasil yo tengo dos preguntas. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia ha publicado un protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género, con recomendaciones al Poder Judicial para el tratamiento de las víctimas, para las decisiones judiciales, pero es solamente una recomendación. Entonces, lo que pasa es que este documento es de 2021 y en este año estamos investigando cómo jueces y juezas están interpretándolo. Y lo que pasa es que hay una dificultad en comprender lo que puede ser la perspectiva de género sin implicar en una desigualdad de tratamiento. Y también tuvimos la publicación de una ley llamada Ley Mariana Ferrer, en que una víctima de acoso sexual fue muy maltratada en los espacios judiciales, y la ley ahora recomienda a no revictimización de las víctimas de crímenes sexuales, pero la ley no implica en una nulidad procesual o una sanción a los jueces que revictimicen las víctimas. Entonces, a mí me gustaría saber si hay algo en España también, y cómo podemos interpretar la perspectiva de género no solamente como una recomendación, más también como algo más próximo de la igualdad que de la desigualdad. Gracias. Sí, gracias, Carolina. Sí, en España también tenemos todo el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ahora lo busco y os paso el enlace del Poder Judicial. Y este es un tema que también pues, genera muchos problemas. Y ha sido incorporado no hace tanto. De hecho, como comentaban el otro día en un evento que estuve con juezas y magistradas, pues ahora se ha incorporado la instrucción de la perspectiva de género en la carrera judicial una vez que aprueban los jueces y pasan por la escuela judicial, y antes no estaba. Pero sí que existe bastante compromiso con esta perspectiva. El problema es el que acaba de comentar, y es cuando no se aplica tal perspectiva o a veces se caen en estos enjuiciamientos prejuiciosos, ¿qué le pasa al juzgador o a la juzgadora? ¿Cuál es la sanción? ¿No? Que es además lo que se viene a reclamar. ¿Y cómo aplicar esta perspectiva? Bueno, pues este protocolo viene a decir
que hay que evitar en todo caso esas indagaciones que son más prejuiciosas, como puede ser, y aún se siguen dando, preguntar a víctimas de delitos sexuales por su experiencia previa sexual, por si en algún momento si se había resistido más o menos, ¿no? Si realmente cómo iba vestida, pues todas estas cuestiones prejuiciosas que no se le harían en ningún momento a un hombre, en ese caso, pues son fácilmente reconocibles como prejuiciosas de género, ¿vale? Ahora bien, y esto justo se planteó el otro día en la reunión de aquí, ¿no? Después de que estos operadores jurídicos hablasen de esta perspectiva de género, dijeron, bueno, ¿y quien los incumple, qué le pasa? ¿Quién les incumple, qué le pasa? Pues ahí está el tema. Pero sí que lo que he de decir es que, bueno, yo he traído ahora 2 sentencias que la verdad es que son, si las sabéis, si luego leéis los hechos probados, son muy prejuiciosas en ese sentido, ¿vale? Pero también tenemos en España ahora muchos ejemplos de sentencias que no lo son. De hecho, en la presentación también he puesto una donde lo que es la defensa de los acusados, en este caso, en otro caso de la manada de Pozo Blanco, la chica, antes de ser atacada sexualmente, violada, pues parece que se estuvo besando con uno de los chicos, ¿no? Entonces, la defensa de estos chicos viene a decir, es que ella se había besado. Entonces el tribunal, en contra de lo que han hecho otros, dice, no, cuidado, ella puede haberse besado, puede haber hecho lo que ha querido, pero en el momento que dice que no, es no. No podemos analizar este comportamiento previo en ningún sentido. ¿Vale? O sea, que tenemos pronunciamientos ejemplares en este sentido y otro que no lo son tanto. Lo que sí que se puede decir es que existe ahora pues bastante atención y concienciación y sensibilización en este sentido. ¿Vale? Y la alarma sale pronto. Pero el tema de cuál es un poco esa, no sé cómo llamarlo, ese toque de atención para quienes se lo saltan, si es que esto requiere tanta educación, es que los mismos jueces y juezas lo dicen, si es que necesitamos ser formados, porque esos estereotipos y prejuicios con los que al final juzgas, es que los llevas interiorizados. Y hay algunos que podemos ver como como son muy apreciables en un primer momento el preguntar a alguien por su experiencia sexual o por cómo va vestida o cómo actuó, eso no cabe. Pero hay otros que pasan más desapercibidos, más inadvertidos y son igual de graves. ¿Sabes? O sea que sobre eso y sobre estos últimos pues se requiere más trabajo. Y es lo que intentaba mostrar, no sé si he sido capaz porque también intentaba hablar como despacio y no utilizando palabras muy técnicas para que me entendiesen, pero si bien por ejemplo, en estos casos donde interactúan 2 problemas, las cuestiones de género y las interpretaciones de la bebida, del alcohol. O sea, vemos muy claro cuando ahora un juzgador le pregunta a una mujer, como digo, por temas de género que no entran. Pero no tanto esa interpretación que hace del alcohol en relación con el género, en relación con el caso concreto. Hay que llegar ahí, porque esos pasan, como digo, desapercibidos. O más desapercibidos. Entonces, en nuestras investigaciones relativas al género tenemos que profundizar, tenemos que ir más allá y ver qué otras variables se interrelacionan con el género y lo problematizan. Como es el caso de las drogas y el alcohol, criminalidad femenina, como es el caso, por ejemplo, yo hablo de estos casos porque son los que he investigado, del alcohol y la victimización femenina, también la masculina. En otro de los estudios que he intervenido, que he participado recientemente sobre prostitución, un cuestionario, ¿vale? Y se preguntaba por las opiniones sobre la regulación de la prostitución, porque ahora está en España en debate
bueno, en debate, hay un anteproyecto de ley, un proyecto de ley para abolir la prostitución. Veremos a ver si prospera o no prospera, ¿vale? Pero aquí también tenemos dos posiciones muy enfrentadas, quien quieren abolir la prostitución, quienes quieren regular la prostitución como un trabajo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces he participado en un estudio que ha pasado un cuestionario para preguntar a población cuál es la opción con la que más está de acuerdo, sobre todo para intentar, dentro de lo que es un cuestionario, ver cuáles son las creencias o esas ideas que sustentan una y otra opción. Y lo que se ha visto aquí es que existe más apoyo, sí que hay diferencias en cuanto al sexo, ¿no? Mujeres y hombres, en cuanto a que las mujeres apoyan más la abolición que los hombres, pero luego, haciendo estos análisis cuantitativos más complejos, se ha visto que la variable sexo no determina totalmente este tipo de creencias, sino otras, que interrelacionan con el sexo. Entonces, si nos quedamos en el sexo, nos quedamos a mitad de camino del análisis de estos temas y de cómo abordar e intervenir eficazmente estos temas, valga decir. Entonces, eso es lo que yo quería transmitir desde mi experiencia, desde los estudios, porque al final lo que estoy haciendo es compartir mis estudios. O sea, tengo claro que estoy hablando a todas estudiosas o interesadas en la materia y por eso mismo me encantaría también escucharos y ver qué otros enfoques aplicáis, ¿no? Para mí también es muy enriquecedor. Luz Estela, muchas gracias Pilar por su respuesta. Luz, la palabra es tuya. Dando un poco contestación a lo que nos pregunta nuestra querida Pilar, mira, acá en Colombia encontramos esas mismas variables, la parte del alcohol, de la vestimenta y también del comportamiento anterior frente a ver salir con esa persona o estar en el mismo sitio. Y cuando miramos, pues el 83% de las agresiones sexuales son cometidas por personas conocidas. Entonces, eso también, digamos que si vemos que es conocido y eso se utiliza como una distorsión cognitiva o un prejuicio de los sentenciadores que está disminuyendo la responsabilidad del presunto victimario y aumentando el gradiente de la, entre comillas, complacencia o aceptación o consentimiento de la víctima. Ahí lo vemos ahora acá en Colombia, en los 80, en nuestro código penal, si una mujer era víctima de acceso carnal violento o de acto sexual violento abusivo y el perpetrador se casaba con la víctima, se retiraba la pena de cárcel porque se suponía que reparaba lo que había dañado, que era la honra. Tenemos un caso acá que pasó en el 86 en un pueblo muy cerca a Bogotá, donde 3 hombres amigos agredieron, accedieron carnalmente de forma violenta a una mujer y entre los 3 se rifiaron quién se casaba con ella para evitar la cárcel. Y puede sonar anécdota, pero es un caso muy complejo porque ella es obligada socialmente pues a casarse, a asistir a la iglesia y ninguno de los 3 aparece y se fugan. Entonces creo que a veces nuestras legislaciones, claro, tienen que ir al par de los cambios de la sociedad, pero me pregunto qué tanto de verdad las creencias y las percepciones de nuestra sociedad ha cambiado frente a ese rol de la mujer. Ahorita quiero compartirles una sentencia que salió la semana pasada de la Corte Constitucional, donde aclara lo que para nosotros ya sería muy claro, y es que la mujer casada no está obligada a una relación sexual, y tuvo que partir la Corte Constitucional a hacerlo porque hubo una sentencia donde no se reconoció el acceso carnal violento porque era la esposa, y se encuadraba dentro de los deberes conyugales, porque acá también una de las razones para poder solicitar el divorcio
tiene que ver con no cumplir, entre comillas, esos deberes conyugales. Entonces a veces choca esta parte penal con lo que encontramos en derecho civil. Por eso tan interesante estos encuentros que nos permiten analizar y ver qué están pasando en otros países, qué podemos hacer y sobre todo cómo esos cuestionarios, esas investigaciones, logramos hacerlas de manera paralela y conjunta para que esos resultados sean mucho más contundentes que a veces cuando se presentan desde un solo país. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. No, si aquí pasa igual. Cada semana encuentras sentencias donde se ven pues todos esos prejuicios y con unas resoluciones judiciales más que cuestionables, ¿vale? Una de estas últimas, hace pocos meses, un caso en el que, bueno, la niña la menor se queda embarazada y se da por creído a lo que dice el padrastro. Bueno, claro, esto habría que ver la sentencia, pero que dice que estando él completamente inconsciente en un sofá, ella mantuvo relaciones con él y él no se enteró. O sea, siguen habiendo unas resoluciones judiciales que no lo puedo decir de otra manera, que son tremendas, ¿no? Que dan miedo en ese sentido. Luego, otro de los casos que también estamos analizando es cuando los delitos sexuales se dan entre jóvenes. Bueno, sabéis que aquí la edad de consentimiento sexual es 16 años, pero tenemos una cláusula en el Código Penal que dice que por debajo de esa edad, bueno, si se da entre personas, ¿no?, cercanas a madurez o cercanas en edad, pues no se descriminaliza la conducta. Y esto es para no criminalizar lo que son las relaciones sexuales entre adolescentes, entre menores de edad. Pero cuando pues, uno se pone a analizar esas sentencias, ¿no?, ve diferencias ahí relevantes. Por ejemplo, bueno, claro, casos que han sido denunciados, ¿no?, como que era un delito, y luego ves a chicas de 14 años, por ejemplo, con chicos que han sido acusados que tienen 25 años, y aún así se dice que sí, que no son cercanos en edad, pero son cercanos en madurez, porque la chica llevaba 2 años manteniendo relaciones sexuales y bebiendo, y el chico pues ha ido más despacio en ese sentido. Eso no puede ser un criterio para hablar de madurez. Eso es un criterio totalmente prejuicioso y estereotipado de género. O sea que esos pronunciamientos que comentáis, aquí también los tenemos día a día. Lo único que se puede decir es que se está intentando prestar atención a ellos, pero son difíciles porque persisten en la sociedad, en la cultura, y son muy difíciles de erradicar. Pero ahí estamos. La ley esta del solo sí es sí es lo que intenta también combatir, también dando una interpretación del consentimiento en positivo. O sea, ahora aquí no hay que mostrar que dijiste que no o que no querías, aún no lo dijeses, sino hay que demostrar que dijiste sí. Cuidado que esto igual, ¿vale?, va a tener que ser interpretado, y seguramente aquí también surge sesgo. ¿Qué se entiende por un sí? ¿Vale? Pero parece que limita mucho más el tema. Porque ahora hay que mostrar, hay que probar que la otra persona quería, en afirmativo, no en negativo. Lo negativo ya hemos visto todos los problemas interpretativos que ha dado. Ahora vamos a ver qué interpretación se le da a esto, pero se está intentando acotar al menos estos estereotipos y prejuicios en este sentido. No sé qué os parece lo del solo sí es sí. Bueno, muchas gracias, Pilar, por compartir con nosotras cuestiones que nos son tan importantes en términos de nuevas perspectivas de análisis, porque acá también tenemos muchos de esos prejuicios de género. Seguro las cuestiones que ha apuntado en este seminario, en este conversatorio, van a reverberar en términos de otras cuestiones. Luz, ¿quiere presentar la decisión? No, perdón, quería enviárselas y apareció en la pantalla, no, pero bueno, es que quería enviarles el documento y no sé qué hice, perdón. Pero bueno, acá está la sentencia que realmente reciente, muy reciente, del 5 de octubre y precisamente habla sobre lo que les comenté, el acceso carnal violento
en el caso de un matrimonio, pero ya busco cómo les envío toda la sentencia. Perdón la interrupción en la pantalla. No pasa nada, es un honor tener la posibilidad de mirar la sentencia. Gracias por compartir. Entonces ahora, si no tenemos más preguntas, voy a agradecer a Pilar. Muchas gracias una vez más, Pilar, por compartir su tiempo, su conocimiento acerca de la perspectiva de género y cómo seguir en términos de un análisis cualitativo, pero que sea basado en otras experiencias y que sea riguroso en términos de cómo se maneja la herramienta y los resultados. Estoy segura de que nuestros estudiantes y colegas, profesores también, han aprovechado mucho de la exposición. Una vez más, gracias por la posibilidad de cooperación en el ámbito del proyecto Erasmus. Nada, gracias a ustedes y gracias, Ludmila, ¿vale? Y a todos quienes habéis asistido. Entonces, aprovecho ahora el minuto final para hacer una invitación a todos y todas acerca de nuestro próximo seminario que también se va a llevar a cabo acá en el Zoom, que es el día 3 de noviembre. El título de la conferencia es Apoyo social y autopercepción de los roles de bullying, que se va a presentar Raquel Bartolomé, que nos contaba Pilar hoy acerca de su rol en términos de las investigaciones de género, en términos de sus cuestiones, y se va a comentar la profesora Valeria Oliveira, mi querida colega de CRISP. Entonces, si no tenemos más cuestiones, muchas gracias a todos y todas. Val, você quer falar? A gente não te ouve, mas a gente sabe que seu microfone está ligado. Eu estava tentando agradecer pelo chat, por engano, ativei o microfone, mas está tudo bem. Obrigada também, Lud. Obrigada pela conferência de hoje. Então, ótimo, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira. Muito obrigada a todas e todas. Pilar, uma vez mais, muito obrigada. Gracias.